Buenas noches. Tenga la bondad de ponerse de pie. Vamos a leer el primer verso del capítulo 9 de 2 Corintios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque me es por demás escribiros acerca de este servicio a los santos. Espíritu Santo, muchas gracias por bendecir a esta congregación con tu palabra. Gracias por permitirnos ser instruidos y enseñados para la alabanza de tu gloria. Que tu nombre, Señor, sea glorificado. Que cada lección que estudiemos no solamente impacte nuestra fe, nuestra conducta, pero también que nos instruya para vivir vidas agradables a ti, sin mancha, sin pecado, no perfecto, Señor, porque solamente tú puedes serlo, pero acercarnos a tu presencia con santidad. Muchas gracias, en el nombre de Jesús, amén y amén. Tengan la bondad de sentarse, por favor. En esta carta, Pablo prácticamente habla de las ofrendas. Y yo me pregunto, ¿por qué Pablo invierte tanto tiempo, tanta tinta, por así decirlo, en hablar de las ofrendas, tomando en cuenta que en el capítulo 8, Pablo le habla a los corintios y los compara con los macedonios, que de su pobreza habían dado más de lo que él esperaba? Y creo que la respuesta, espero estar correcto, es porque en el reino de Dios la ofrenda tiene un papel muy importante para probar no solamente nuestros corazones, nuestra verdadera conversión al Evangelio. La ofrenda, no el diezmo, porque aquí no toca para nada el diezmo, sino la ofrenda. En todos los versos, Pablo insiste una y otra vez en enseñarle a los corintios. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué tan importante para el cristiano debe ser la ofrenda? Y lo único que me queda pensar es que antes de convertirnos a Cristo, nosotros vivíamos vidas, por así decirlo, materialistas, aferrados a lo material, aferrados al dinero, a las propiedades y a lo que supuestamente era nuestro, supuestamente. Por eso es que fuera de Cristo no hay ofrenda, lo que hay es una limosna, porque lógicamente fuera de Cristo nosotros nos sentíamos o nos podemos llegar a sentir dueños de lo nuestro, pero no es así. Por eso es que cuando venimos a Jesús, si la iglesia no enseña la importancia de la ofrenda, vamos a seguir viviendo en ignorancia, creyendo que la ofrenda no es importante para Dios, y lo convertimos en lo que habíamos dado en el mundo, que es una limosna. Lógicamente la iglesia, la tradición, la religión nos enseñó eso. Incluso los pobres que piden en la calle una limosnita, por el amor a Dios, limosnita. Y ese concepto se va quedando en nuestra vida, en nuestra conducta, y se va haciendo parte de nuestro ser. Ahora venimos a Cristo y Cristo no pide limosnas, sino ofrendas. Haciendo un estudio no tan exhaustivo de lo que es el diezmo y la ofrenda debiera superar el diezmo, porque el diezmo pues es una cantidad específica, pero la ofrenda es un fruto de un corazón agradecido. Por eso tenemos que aprender la diferencia entre la limosna y la ofrenda. Cuando Jesús habló y dijo que cuando diéramos limosna no lo supiera a la derecha o a la izquierda,
es una mala traducción, porque quien tradujo la Biblia al español lo hicieron bajo el concepto católico o universal de aquel tiempo. Vamos a ver si me ayudan a buscar, porque no lo tengo, pero ahorita me está bajando. Yo no quisiera a veces improvisar, porque no improviso, pero en el momento en que estoy hablando algunas cosas, el Espíritu Santo me va dando otras como apoyos. Hay una parábola de los talentos. Si alguien me ayuda, cuando el Señor le da a uno, le da 5, el otro, aquí está. Mateo capítulo 25. Vamos a ver, espero no desviarme mucho. Vamos a ver esto, que lo vamos a estudiar un poco más a fondo en otro estudio. Veamos Mateo 25, capítulo 25, verso 14. Entonces el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes. Y a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y se fue de viaje. El que había recibido los 5 talentos enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Aquí tenemos lo primero que el Señor Jesús nos enseña con respecto a las finanzas. En el reino de los cielos es muy diferente a lo que nosotros hemos vivido fuera del reino de los cielos. Pero cuando llegamos a ser parte del reino de los cielos, seguimos funcionando como fuera del reino de los cielos. No sé si me explico. Vamos a ver. Hemos vivido fuera del reino antes de convertirnos a Cristo. Nos convertimos a Cristo y seguimos viviendo mentalmente con el viejo esquema que nosotros recibimos de parte de Dios. Recibimos dones, recibimos regalos, recibimos en este caso talentos, que son dones, son cosas que Dios nos da para que nosotros las administremos, porque nada es nuestro, todo es de Él, todo. El salario que usted recibe o que recibió hace unos días es gracias a que el Señor le provee un trabajo y que por medio del trabajo le provee su salario, pero no es suyo. Es algo que Dios le dio para que usted lo administre. Por eso es que cuando uno logra entender esto, lo primero que hace es apartar el diezmo de Dios y luego consultarle a Él qué hace con el resto. Porque nosotros tenemos que devolverle al Señor lo que nos ha dado. Por eso es que se insiste una y otra vez que la administración financiera tiene que ser bajo el concepto del reino de Dios, no bajo nuestro concepto. Lo vamos a ver aquí. Así que el que recibió 5 talentos, enseguida fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Verso 17. Asimismo, el que había recibido los 2 talentos ganó otros 2. Quiere decir que estos 2 hermanos que recibieron, uno 5 y el otro 2, sabían que nada era de ellos. Aún lo que estaban produciendo era del Señor, sabiendo que el Señor es tan bueno que le devuelve lo que nosotros le hemos multiplicado. Esa es la ofrenda. Por eso creo que dice Santiago: pedís y no recibís, porque pedís para vuestros deleites. Bueno, y entonces, ¿para qué es mi dinero? Diríamos en el mundo, para mis deleites. No, por eso dice Santiago: pedís y no recibís, porque pedís para vuestros deleites. Quiere decir que lo que Dios me da es para que yo se lo administre. ¿Y cómo lo voy a administrar? Sencillo, regando todo lo necesario para que produzca frutos de acción de gracias a Dios. Ese es el negocio. El negocio no es meterlo a un banco y ganar intereses como en el mundo. El negocio es que lo que Dios me da, utilizo lo que yo necesito
Y dentro de eso necesito, diga conmigo, necesito multiplicarlo. Esa es la ofrenda. No es el diezmo. El diezmo ya se apartó de lo que me queda. Uso lo que yo necesito y voy a empezar a negociar. Por eso es que la parábola de los talentos es importantísimo entenderla. Ahora aquí está el verso 18, que es en donde la mayoría de nosotros hemos caído o podemos caer. Léalo usted, por favor. Y escondió el dinero de su señor. Verso 19. Después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Por eso es que a nosotros va a llegar el momento en que Dios nos va a pedir cuentas. ¿Qué hiciste con los bienes que te di? Y eso nos remite a la parábola de Lázaro y el rico. Tuvieron que dar cuenta los dos. Por eso la sentencia final fue: Lázaro, tú tuviste tus bienes y no los compartiste. Preferiste darle migajas al pobre y eso te hizo perder el reino, las migajas. O sea, las migajas en este caso sería la limosna. Y todo el reino de Dios se trata de ofrenda, la ofrenda con olor fragante. Vamos a ver. Verso 20. Y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Esto quiere decir que lo que él le dio, lo sembró. Y ya sabemos, por la enseñanza que hemos recibido otros años, que todos nosotros somos tierra. Y seréis tierra deseable, dice Malaquías. Seréis tierra deseable. Entonces nosotros somos tierra en donde se siembra esta semilla que es la ofrenda. Pero aquí está el problema: muchos de nosotros somos mala tierra, no devolvemos. ¿Y cómo se devuelve? Que cuando usted recibe una semilla, siembra en su corazón o disfruta de una parte de la semilla, porque en ella, en esa semilla que usted se está comiendo, va la semilla para sembrar. No sé si me estoy explicando bien. Sí, ¿verdad? Un agricultor recoge todo el grano, guarda lo que se va a comer durante el tiempo de la siega con su familia y ahí mismo aparta para la semilla. Entonces lo que usted recibe, ahí, dentro de eso que usted recibe, va la semilla para sembrarla en las diferentes tierras. Muy bien. Verso 21. Su señor le dijo: bien, siervo bueno y fiel. Fíjese que dice en lo poco, en lo poco. O sea, los 5 que le dio era poco para Dios. Fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Así que si usted recibe 5,000, es poco para Dios. Si recibe 10,000, para Dios sigue siendo poco. O sea, no es la cantidad, es el don, la gracia que Dios le da a usted, o que me da a mí. Bueno, verso 21, ¿verdad? Buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Aquí está la recompensa. Él sabía que Dios lo va a recompensar, por eso trabajó su dinero y lo multiplicó. Verso 22. Llegado también el de los 2 talentos, dijo: Señor, me entregaste 2. Mira, he ganado otros 2 talentos. O sea que cuando él recibe los 2 talentos, inmediatamente, a diferencia de aquel que los enterró, porque ese hay que mantenerlo ahí pendiente, a diferencia del que los enterró, que los guardó, que no los multiplicó, este agarró los 2 y los sembró en las diferentes tierras. Su señor le dijo, verso 23, bien, siervo bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel. Ahora, el que le dio 5, ¿cuánto dijo Dios que le había dado? Poco. Al que le dio 2, poco, porque para Dios es poco.
Para él es poco, es tan millonario, tan rico, tan abundante, que lo más que nos puede dar para él sigue siendo poco, porque nos dio la vida de su hijo. Bueno, entonces, si el Señor le dijo, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel. Por eso es que usted no puede jactarse, ni yo, de que ofrendamos bastante. Es poco. Pero nuestro concepto de ofrenda está muy degradado, muy degradado. Por eso la mayoría de nosotros no recibimos en abundancia, porque no damos en abundancia. Estos dieron abundantemente. El que recibió 5, dio 5. El que recibió 2, dio 2. Esa fue su capacidad. Verso 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, lea bien cómo se expresa esta persona del Señor. Léalo, por favor. Verso 24. ¿Qué dice? Señor, yo sabía que eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Verso 25. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. O sea, en él. Lo que Dios le dio, lo escondió en esta tierra. ¿Me estoy explicando? Todo lo escondió aquí. Él lo invirtió en él, no lo multiplicó. Pero sigamos. Nuestra regla de conducta es esta. No es lo que le enseñaron allá, ni lo que usted cree, ni lo que usted piensa. Es esta. Pero como no la leemos bajo el punto de vista instrucción, ¿qué sucede? La leemos y no la obedecemos. ¿Ve? Por eso es que muchos no diezman, porque leen esto como una lectura. Pero si usted lo leyera como un reglamento de conducta, de que si cruza a la derecha en un lugar donde es prohibido, lo van a chocar o lo van a multar, usted no cruza porque lo leyó en el código. Aquí dice que si usted o yo no diezmamos, le estamos robando a Dios. Pero como lo leemos como una lectura, no nos instruye. Por eso yo los invito, mis queridos, que cuando usted lea la Biblia, la lea como un libro de instrucción. Aquí está toda la instrucción. Por eso es que la mayoría de cristianos incluso acomodan su evangelio a su pensamiento. No sé si me estoy explicando. ¿Me estoy explicando? Esta es enseñanza, no es un mensaje. Entonces sigamos. Señor, yo sabía que eres un hombre duro. Vea o lea la opinión ingrata que tiene del Señor. Eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste, o sea que eres un aprovechado, y recoges donde no esparciste. ¿Qué tal? Vea la opinión que tiene este hombre del Señor. Lo está juzgando, le está creando mala fama. Es que Dios es egoísta. Es que a Dios, Él lo quiere todo para Él. Vamos a seguir, vea, para que usted vea cómo está el corazón de esta persona. Verso 25. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento. Vaya, por lo menos está reconociendo que es de Dios. En la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Aquí hay una enseñanza muy profunda. Aquí, en este pedacito, que la palabra hay que irla desvistiendo poco a poco. Vamos a desvestir el verso 25. ¿Sí? ¿Listos? ¿Listos? Para empezar, recuerde que nosotros fallamos, por eso Jesús le dijo a los fariseos, ustedes ignoran la Escritura. Porque los fariseos leían la Escritura para buscar defectos, no para instruirse. Y nosotros leemos la Biblia como un libro, no como un código de instrucción. Por eso fallamos.
Y lamentablemente, como me decía uno de mis maestros, nosotros no hemos sido enseñados a leer en el principio de la inversa. O sea, la palabra va para allá, pero tenemos que aprender lo que dice para acá. Es un principio didáctico que usan los rabinos, el principio de la lectura a la inversa. Vamos a ver, esto está muy hermoso. A mí me cambió totalmente mi perspectiva con respecto a algunas conductas que yo todavía tengo con respecto a Dios. Quizá no a Dios, pero sí al reino de Dios. Veámoslo. Y tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Aquí tienes lo que es tuyo. Eso es lo que está diciendo. ¿Cuál sería el concepto a la inversa? Cuesta, ¿verdad? Porque no estamos enseñados a pensar así. Algunas veces los esposos nos decimos, ¿qué me quisiste decir con eso? ¿Sí o no? ¿Va que sí? Cuando un esposo le hace una observación a su esposa o viceversa, hay como una laguna. ¿Qué me quisiste decir con eso? Aquí está el lenguaje a la inversa. Aquí tienes lo que es tuyo, porque yo tengo lo mío. Eso está diciendo ahí. Aquí está lo tuyo, Señor. No necesito trabajarlo, porque yo trabajo lo mío. Eso dice ahí. Primero lo vemos juzgando al Señor. Yo sabía que eres un hombre duro. Ya con eso ya estamos viendo el corazón de esta persona a quien Dios le entregó un talento. Que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, porque eres un hombre duro. ¿Por qué los otros dos no tuvieron miedo? Porque creyeron que Él es bueno. Este cree que Dios es malo, o que el Señor es malo, es duro, exigente. Que ciegas donde no esparciste. O sea, tú no estás sembrando. Tengo que hacerlo yo, pero ¿sabes qué? Yo lo voy a hacer a mi manera. Entonces tuve miedo y lo escondí. ¿Y sabes qué? Aquí está lo tuyo. ¿Cuál sería lo de Dios según lo que Dios le da a usted cada salario? ¿Cuál sería lo de Dios? El diezmo. El diezmo. Aquí está tu diezmo. Va pues, contentos, aquí está. Muy bien, ¿y la ofrenda? ¿Y la multiplicación? ¿Y la liberalidad para dar? Ahí es en donde estamos. Por eso hay que estar pidiendo ofrendas. Pero si entendiéramos este misterio de la ofrenda, no tendría Dios que pedirnos, porque Él ya nos dio para la ofrenda. A este le dio para su semilla, pero fue tan ingrato que lo invirtió en él, y cuando el Señor lo llamó para pedirle cuentas, le devolvió lo tuyo, porque yo tengo lo mío. Yo no necesito que me des, yo tengo lo mío. ¿Hacia dónde lo dispara esto? Vamos a ver, ¿alguien? ¿Hacia dónde lo envía, según la Escritura? A la parábola del rico. ¿Qué dijo el rico? Pajarito. Voy a hacer unos silos más grandes, porque tengo lo suficiente, y le diría a mi alma, gózate, disfruta lo que es tuyo, porque ya tienes resuelta la vida. Ahí nos manda esto. Yo no necesito que Dios me dé más. Tengo suficiente hasta para hacer silos más grandes. ¿Y qué dijo la parábola? Necio. Necio. Esa palabrita necio nos lleva a Apocalipsis. ¿Quieres que te diga quién eres? Un necio, cuitado, pobre, ciego, desnudo y miserable. Ve cómo la instrucción nos va llevando una tras otra. Ahora la pregunta, ¿dónde está la raíz de esa sentencia? En que Él
no multiplicó lo que Dios le dio, no lo sembró, lo escondió. Verso 26, pero su señor respondió y le dijo: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré, porque para eso te lo di a ti, para que tú lo sembraras, para que yo segara. ¿Qué es lo que ciega a Dios? Acciones, dice Pablo, de gracias. Gracias, Señor, por lo que me mandaste. Esa es la cosecha de Dios, que nosotros reconozcamos. Por eso cuando usted da una ofrenda, eso es lo que vamos a ver allá en Corintios. Cuando damos una ofrenda, si es buena tierra y si conoce el principio, gracias, Señor, porque me llegó para mi camioneta de mañana, por ejemplo, porque me enviaste para mi desayuno de mañana. Entonces, ¿cuál es la siega de Dios? La acción de gracias. Una acción de gracias. Pero su señor respondió: siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré, porque por eso te lo di a ti, y que recojo donde no esparcí. ¿Qué recoge Dios? Otra vez, acción de gracias. Debías haber puesto mi dinero en el banco. Aquí hay una llamadita que quiere decir en los banqueros, en los alfolís. Y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Por lo tanto, quitarle el talento y dáselo al que tiene los 10 talentos. Bueno, hasta ahí estamos viendo cómo la palabra, la instrucción, por así decirlo, nos va remitiendo poco a poco. Por eso es que este muchacho, la sentencia fue durísima. Primero me hiciste mala fama, porque estás dando testimonio de que yo soy ingrato. Levante la mano aquel que crea que Dios es ingrato. No hay, pero sí hay. Sí hay. Cuando nuestras acciones demuestran que Dios no me da para ofrendar, cuando Él ya me dio, según mi capacidad, me puede dar 5, me puede dar 2 o me puede dar 1, pero no puedo alegar que Él no me da. Entonces a este hombre Dios le está diciendo: me estás haciendo mala fama, porque al no ofrendar, ¿qué están diciendo de mí? Que Dios no da. Por eso en el ministerio Ana hemos aprendido, bueno, por lo menos yo he aprendido, cuando alguna hermana dice: es que no me llegó, ¿qué está diciendo de Dios? ¿Y qué dice la instrucción? Por hablar legalmente, ¿qué dice la instrucción? ¿Qué dice? El que dice que ama a Dios y no hace lo que dice, hace a Dios mentiroso. Entonces, cuando usted o yo digo: es que no me llegó, ¿qué estoy diciendo de Dios? Que es mentiroso, que no da. Le estoy haciendo mala fama. Eso es lo que le está diciendo aquí. Me estás haciendo mala fama, estás hablando mal de mí, y estás haciendo que la gente, al no haber multiplicado mi dinero o mi talento, estás haciendo que la gente hable mal de Dios, de mí. ¿Ve la profundidad de la ofrenda? Ahora usted podrá decir: sí, pastor, pero yo diezmo. El diezmo no está aquí. Eso es otra cosa. Es la ofrenda. Por eso, ¿dónde se sentó Jesús cuando estuvo en el templo? ¿Dónde se sentó? Frente al alfolí. Frente al alfolí, para ver cómo ofrendaba al pueblo, no cómo diezmaba, porque el diezmo era de los levitas. Ahí no se echaba el diezmo, se echaba la ofrenda. ¿Y a quién alabó el Señor? A la viuda, porque ella dio todo el talento que tenía. Interesante.
Entonces, ¿cómo estamos nosotros manejando los bienes de Dios? Por eso es que hay gente que no ha sido bien enseñada, y yo los he conocido, que dicen: no, si yo día diezmé, no tengo por qué ofrendar. Malaquías dice: me habéis robado. ¿En qué? ¿En vuestros diezmos? O sea que no ofrendar es robarle a Dios. Dice: gloria a Dios. Vea lo que nos enseña entonces Pablo cuando habla de la ofrenda. Entonces dice, capítulo 9, 2 Corintios capítulo 9, verso 1. Porque me es por demás escribiros acerca de este servicio a los santos. Ya viene hablando en el capítulo 8 de la ofrenda para llevarla a Jerusalén. Porque los de Macedonia ya lo habían hecho. Y ellos, los corintios, tenían un año de haber ofrecido algo que no habían dado. Verso 2. Pues conozco vuestra buena disposición, de la que me glorío por vosotros ante los macedonios. Es decir, que Acaya ha estado preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría de ellos. Porque vimos en el capítulo 8 que ellos no habían cumplido su palabra. Pero repito, ¿habían diezmado los corintios? Sí. ¿Estaban ofrendando? No. Digan todos, no. Eso nos quiebra a nosotros. Porque Pablo no está hablando del diezmo, repito, porque el diezmo está bien estipulado que era para los levitas. Él está hablando de la ofrenda. Entonces, Acaya está en el sur y Macedonia está en el norte, y en el centro está Corinto. O sea, Corinto está entre estos dos territorios. Y ahora resulta que Pablo fue a Macedonia a presumir de que los corintios eran ofrendadores. Pero ahora en privado les abre y les dice: yo no tengo por qué escribirles algo que ustedes ya debieran haber hecho. Verso 3. Pero he enviado, bueno, por aquí hay algo muy interesante. Acaya ha estado preparada desde el año pasado, y vuestro celo, voy a quitar el voz clásico, y su celo de los corintios ha estimulado a la mayoría de ellos. Quiere decir que los de Acaya, cuando supieron que los corintios habían dado, ¿qué hicieron ellos? Se motivaron también para dar. Entonces, cuando nosotros damos, motivamos a alguien para aprender a dar. Por eso es importante. En alguna ocasión enseñé: la ofrenda habla. La ofrenda habla. Un corazón generoso se conoce por su ofrenda. Verso 3. Pero he enviado a los hermanos para que nuestra jactancia acerca de vosotros no sea hecha vana en este caso. O sea que nuestra presunción, nuestro orgullo, nuestro bienestar de haber hablado de ustedes, que no sea hecho vano, a fin de, como decía, estéis preparados. O sea, que la ofrenda que ofrecieron ya esté lista para cuando lleguen los hermanos. Vea el verso 4, o mejor léalo. No sea que algunos macedonios, ¿qué dice? ¿Y qué pasó? ¿Se da cuenta? ¿Necesita una alta teología esto? No. No sea que algunos de Macedonio, que oyeron que ustedes son dadivosos, vayan conmigo y se encuentren con la realidad. ¿Cuál sería, Rosa? Que era mentira. Que era mentira. Y entonces, aquí vamos a ver, y entonces, ¿qué dice? Por último, ¿quién es? Pablo. Y entonces yo voy a quedar avergonzado, porque lo que yo dije en fe, ustedes no lo han cumplido. Y los de Macedonia me van a acompañar queriendo ver
su solicitud para ofrendar. Y resulta que voy a quedar avergonzado. Verso 5. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran a ir a vosotros. O sea, les dije, miren, háganme un favor. ¿Quiénes eran? Tito y el otro hermano, ¿verdad? Vayan y preparen todo para que cuando yo llegue, no sea que algunos macedonios se me peguen y se den cuenta que yo estaba presumiendo por gusto. Vayan y exhórtenlos. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda, ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como por codicia. ¿Qué quiere decir? Que no sean codiciosos. Dicho en un buen chapín, que no sean tacaños. Ahora, ¿por qué Pablo insiste en esto? Hoy en la tarde que estaba estudiando esto, ¿por qué? Porque lo más difícil de enseñar en la iglesia actual es la ofrenda. Ese es el concepto. ¿Por qué? Porque venimos de un reino de las tinieblas en donde hemos oído que los pastores esquilman al pueblo. Y cuando venimos a la realidad en donde hay una excepción, con todo respeto, y lo digo con el permiso del Señor, una excepción, como nosotros que no nos quedamos con ni un centavo de ustedes, no lo creen. Aunque son buenos diezmadores y ofrendadores. Yo tengo una congregación diezmadora, ofrendadora, sembradora y generosa. Entonces dice el verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. ¿A quién se lo está diciendo? A los corintios. A los corintios. Porque anteriormente ya había dicho, así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra, ¿qué dice? Generosa ofrenda ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda, otra vez generosa y no toda corta, como por codicia. ¿Qué fue lo que castigó el Espíritu Santo en Ananías y Zafira? ¿Qué fue lo que castigó? ¿El engaño o el haberse quedado con la mitad del valor del terreno? El engaño y el haberse quedado. ¿Ve? Porque indudablemente este matrimonio vendieron el terreno, se pusieron de acuerdo, vendámoslo y le damos el dinero a los apóstoles. Estamos en Hechos. Pero ya en el camino su corazón los traicionó y engañaron. Por eso Pedro les dijo, ¿por qué engañan al Espíritu Santo? Y aquí tenemos algo para nosotros. Cuando nosotros no ofrendamos, estamos engañando al Espíritu Santo. O tratando de, porque a él no lo engañamos. Entonces, verso 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Entonces, vamos a ver. ¿Qué es lo lógico? O vamos a ver el sentido inverso de esta lectura. ¿Qué sería lo lógico si usted quiere cosechar abundantemente? Sembrar abundantemente. La palabra dice, el que siembra escasamente, pero el que siembra abundantemente. Ahora leamos a la inversa. Lo lógico es que yo siembre abundantemente. Ahora, ¿estamos diezmando? Sí. ¿Estamos ofrendando abundantemente? No. Y ahí es en donde Pablo está poniendo el dedo en la llaga. Que la ofrenda la minimizamos. Aunque el diezmo pueda ser así, la ofrenda es así. Cuando es a la inversa, la lectura a la inversa, la ofrenda supera el diezmo. Porque la ofrenda es un fruto de un corazón agradecido. ¿Ve? Entonces dice verso 7,
que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Con esto Pablo le cierra la puerta, que él dice, bueno, esto es lo que mi corazón me dice que dé, una cora. No porque está diciendo, porque Dios ama al dador, al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo poquito que puedan tener, ¿qué dice? Léalo recio, verso 8. A fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, que tenga un buen carro, una buena cama, un buen amueblado de sala, una buena mesa de comedor, no de aquellas que comprábamos cuando éramos pobres allá en Guatemala, que a los 3 meses toda floja las patas, además. ¿Ah? De formica, ¿te acuerdas? ¿Alguien usó esas mesas? Unas de formica que cuando mi mamá las compró hasta mantel le puso, pero al poco tiempo toda floja las patas y hay que tirarla. Esas son las cosas. A fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, den poquito para la obra. ¿Qué dice? Abundéis. Como está escrito, Él esparció, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Verso 10. Y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Nuevamente, el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Ahora que hay algo muy interesante en la primera línea del verso 10, el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento. En el pan está la semilla. En el pan está la semilla. ¿Cómo funciona? Vamos a ver, un pan sándwich o pan de caja, ahí está la semilla. Usted agarra unas 2 o 3 rodajas, le pone frijol, le pone queso, cualquier cosa, y va a buscar a quién darle esa semilla. Entonces, ¿qué va a pasar con el pan de caja? Vuelve a aumentar, porque ahí está la semilla. Por eso nadie puede decir, es que Dios no me da semilla para sembrar. ¿Cómo no? Si usted hace bien sus cuentas y examina, usted tiene ropa que ya no se pone y que ya se convirtió en semilla. Tiene zapatos que ya no usa y que se pueden convertir en semilla. Tiene comida en la refri que ya no se va a comer y que puede convertirse en semilla. Todo es semilla, aparte del pan que nos dio ya para comer. Verso 11, seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros, dice Pablo, produce, aquí está, ¿qué es lo que Dios cosecha? Acción de gracias. En cada uno donde nosotros damos la semilla. Porque la administración, o sea, hacer esto, practicar esto de este servicio, no solo suple con plenitud lo que falta a los santos, sino que también sobreabunda a través de muchas acciones de gracias a Dios. Lo vamos a parafrasear y a desvestir este texto. Porque la administración de este servicio no solo suple con plenitud lo que falta a los de Jerusalén, porque para ellos era la ofrenda. Los de Jerusalén se van a poner gozosos, alegres, cuando reciban la ofrenda que ustedes y los macedonios y los demás van a llevar, para que ellos, cuando vean que reciben lo que les hace falta, van a abundar en acciones de gracias a Dios. ¿Y a quiénes va a usar Dios? A los corintios. A los corintios. Verso 13. Por la prueba dada por esta administración o por este servicio,
glorificarán a Dios por vuestra obediencia. Señor, bendice a los corintios, prospéralos, dales más. ¿Para qué? Para que den más. No para que se queden con todo, para que den más. Bendícelos. Por eso dice, por la prueba dada por esta administración, glorificarán a Dios por vuestra obediencia a vuestra confesión del Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, o sea, para los de Jerusalén. Mientras que también ellos, esto es hermoso, mientras que también ellos, mediante la oración a vuestro favor, o sea que ellos no van a mandar ofrenda, ellos lo que van a mandar son oraciones a favor de los corintios. Mediante la oración a vuestro favor, demuestran su anhelo por vosotros debido a la sobreabundante gracia de Dios en vosotros. ¿Qué significa? Mientras que también ellos, mediante la oración a vuestro favor, demuestran su anhelo. ¿Qué hay una llamada? O anhelan por vosotros. O sea, quiere decir, van a querer conocerlos. Van a querer venir a Corinto para verlos. ¿Cómo es que ustedes son tan liberales para dar? ¿A dónde nos manda esto a la Escritura? Abraham, te bendeciré para que seas bendición. Pero hay algo más. Engrandeceré tu nombre y en ti serán benditas todas las tierras, todas las naciones de la tierra. Entonces Dios quiere engrandecernos, y la manera de engrandecernos es cuando alguien ora por nosotros. Esa oración nos engrandece, no por nuestro esfuerzo, sino porque Dios hace que nos vean grandes, que nos vean prósperos. Verso 15, gracias a Dios por su don inefable. ¿Qué significa? Señor, gracias por ese regalo maravilloso, inefable, glorioso. Mis queridos, dar ofrenda es algo que impacta incluso en el reino de los cielos. Pero tenemos que salir de aquel concepto religioso pagano en donde damos limosna. Entonces, cada vez que usted o yo niego una ofrenda, estoy haciendo que hablen mal de Dios. Ve el alcance universal que tiene la ofrenda para arriba. La ofrenda se maneja aquí, pero el efecto sube. Por eso en alguna parte dice que la ofrenda que llevaban al templo subía a Dios en aroma fragante cuando quemaban el incienso. Era la ofrenda, la oración de los santos. Cuando usted da una ofrenda, ya no voy a decir buena, se sobreentiende que tiene que ser buena para que sea olor fragante. Y entonces se cumple lo que dice Corintios: el que siembra abundantemente cosechará abundantemente. Ahora hay un axioma, lógicamente, no aquí, pero en otras partes, que la gente no tolera a la gente que prospera. Porque ¿por qué a él lo bendice Dios y a mí no? Sencillo, porque la ofrenda multiplica. Entonces, cuando veamos la carta o la carta que el Señor inspira a Juan en Apocalipsis, vamos a ver a este hombre. Ahí está perfectamente figurado. Tú dices que eres rico. Eres rico, pero por la forma equivocada. En el fondo, tú eres un miserable. Yo no quiero que Dios diga eso de mí. Yo no quiero que Dios diga que yo soy un miserable, cuitado, pobre, ciego, desnudo. Yo no quiero. Y la única manera de que no me lo diga, ¿qué es? Dando.
porque al fin y al cabo todo es de Él. Por eso es que Jesús es tan grande, es tan digno de honra y de gloria. Imagínense qué regalo le podemos dar a Jesús si Él es el Rey. Algo muy interesante es que miren, la Escritura es tan hermosa. Pablo dijo: porque antes conocimos a Jesús en la carne, mas ahora no lo conocemos en la carne. ¿Qué está diciendo ahí ese juego de palabras? Nuevamente apelo a desvestir la Escritura. Cuando yo conocí a Jesús, lo conocí como el Cordero, mas ahora lo conozco como el Rey. Así que más respeto para el Rey. Eso es lo que el Pablo está diciendo. Cuando dice, antes lo conocimos en la carne, como el Cordero de Dios, pero ahora, como Pablo lo vio, camino a Damasco, lo vio glorificado, mas ahora lo conozco como Rey. Así que mucho cuidado cómo se expresan de Él, es lo que Pablo está diciendo. Entonces, cuando entendemos esto, ¿qué le vamos a ofrendar a un rey? ¿Qué le vamos a ofrendar? Interesante, ¿va? Por eso es que la iglesia yerra por falta de conocimiento. Y el conocimiento es esto precisamente, conocer. Que a quien le estamos ofrendando es al Rey. Es al Rey. Por eso Pablo me gusta como uno de mis profesores me abrió eso. Ahora ya no conozco al Cordero, ahora conozco al Rey. Así que por favor, cuidado cómo lo tratamos. No Jesucito, ni el carpintero de Galilea, ni no, momentito, es el soberano, el que está sentado en el trono. ¿Y sabe qué significa sentado? ¿Cuándo es cuando se sentaba un rey? Después de haber dictado sentencia. O sea, cuando Jesús se sienta, según Hebreos, está sentado a la diestra de la majestad. Quiere decir que Jesús se sentó porque acabó el sacrificio. Mientras tanto estuvo de pie. O sea, tenemos mucho que aprender con respecto a nuestro Rey y Señor. Por eso la mayoría de evangélicos, no cristianos, evangélicos, tienen a Jesús así como el Salvador, ¿no? ¿No? Por eso es importante respetar mi vida, mi conducta, porque le pertenece a Él. Por eso hablaba unos jueves anteriores, cómo están nuestras relaciones con los demás. Nos tiramos el pelo, no nos saludamos, nos despreciamos, y el Padre ve eso y se ofende, se entristece, cómo se tratan sus hijos. Y aún así, aquí, adentro de nosotros hay gente que ni ofrenda ni diezma. Entonces, ¿en qué papel cae? En el ingrato. Siervo malo, ingrato, malinformador, porque por tu culpa están hablando mal de mí. Cierre sus ojos, por favor. Padre, muchas gracias por tu palabra, por permitirnos escudriñar tu Escritura y aprender un poco más de tu majestad, de quién eres tú, Señor. Traemos nuestra ofrenda para que en tu casa no falte nada. Y gracias por esta hermosa clase de tu reino para nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Bendigo la ofrenda, amén y